Adelante, Juan Sebastián. No, completando tu comentario, muy breve. Cuando la ley de seguridad social se votó, nosotros empezamos a analizarla de cabo a rabo. Al tiempo que estamos defendiendo el logro principal en materia de progreso social de la República Dominicana en toda su historia, que fue esa ley de seguridad social. Y te decía, cuando tocamos el tema de la AFP, de que como se permitía a entidades privadas la administración de los fondos y las entidades privadas eran empresarios, la ley carecía de organismos y reglamentos y disposiciones de control para que esos empresarios no abusen de su condición o de su decisión de maximizar ganancias, sino de que obtengan beneficios dentro de un marco regulatorio, que es lo que no ha pasado. La ley de seguridad social hace 10 años, 12, 13, 3.000 desde el mismo momento que salió. El país entero está abogando por una revisión. Y no se produce. La ley de seguridad social tiene 20 años. Tiene 20 años. Y desde el mismo momento se le hicieron sugerencias al Congreso para que dispusiera una renovación de esa ley, una readecuación. Pero eso es lo que hay. Mira, Atahualpa, breve también. Yo creo que al gobierno del presidente... Tan breve como el primero. No, al gobierno del presidente Abinader. O el presidente Abinader debe llamar a sus ministros y a sus asesores de que aterricen, pongan los pies en la tierra. El país no es tonto. No lo podemos engañar manipulando cifras. Hablemos de una realidad, de lo que tenemos por delante. Hablemos de nuestros errores, de nuestras deficiencias, de nuestras imprevisiones, porque las ha habido en grado sumo y han sido dolorosas y costosas para el pueblo. Hablemos de todo eso, pero con sinceridad y con los pies en la tierra. Josefa Castillo dijo el viernes que el gobierno del presidente Abinader rescató el sector asegurador con cifras de crecimiento récord. Quiere decir que los 2 vehículos míos que yo aseguré fue porque el gobierno me ayudó. ¿Qué tiene que ver el gobierno con el nivel de los seguros de... ¿Qué tiene que ver el gobierno con eso? Entonces, están buscando un protagonismo, maximizar cifras, tergiversar números, tratar de convencer de situaciones que no son reales. Vamos a poner los pies en la tierra. Los pies en la tierra, de por Dios. Pero mira, Juan Sebastián, yo creo que también... ya decíamos que a partir del discurso del presidente del primer año de ejercicio, iba a entender que prácticamente la luna de miel había terminado. Y asimismo, todo lo que haga el gobierno de aquí en adelante va a tener una respuesta política, no importa lo que sea. Pero creo que también la oposición está tomando una actitud acelerada, contrario a la ecuanimidad que hablaba Leonel Fernández y que lo mostró en su discurso, pero claro, con su segunda. Y digo esto porque ciertamente hay dinero que se ha tomado prestado, dinero que las recaudaciones han establecido récords hasta por encima del 100% de lo proyectado, pero la precipitación está en querer juzgar el ejercicio de un gobierno tan temprano. Hay muchas obras y muchos proyectos que están en la fase final de liquidación, están en liquidación, en licitación, que el dinero está ahí y que en algún momento van a arrancar con fuerza, y eso podría inclusive sobrepasar cualquier nivel que pueda dejarse de ejecutar este año por los procesos burocráticos que tiene el Estado Dominicano. Procesos burocráticos que, bien llevados, bien establecidos, sobre todo todo el marco jurídico que hoy nos sirve para reclamar al gobierno de Luis Abinader, fue creado en los gobiernos del PLD. Y eso es un logro que no se le puede escamotear a los gobiernos del PLD.
como señalaba el doctor Fernández anoche. La ley de libre acceso a la información, la ley del Ministerio Público, la ley de la creación del Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, la ley de seguimiento a las acciones del Estado, la ley del Ministerio de Administración Pública, todos esos proyectos, todas esas leyes que conforman lo que hoy podemos utilizar para exigir cuentas a cualquier gobierno y que se le aplicó al PLD, pero el PLD no las aplicó esas leyes. Usted las creó, pero las burló en una buena parte sus funcionarios. Buscaron la ventana para tirarse. Y no es que esté ni siendo un apologista del gobierno, un defensor, ni acusando tampoco a la oposición. Pero el largo ejercicio que uno tiene le permite hacer esas evaluaciones y conocer todas las situaciones por las que hemos vivido. Y todo eso realmente fue creado en los gobiernos del PLD. Pero empezar desde ahora, tan temprano, decir, no han ejecutado tal presupuesto, ciertamente no se ha ejecutado. Y decía yo en estos días que esas licitaciones que hoy tienen el juego trancado debieron comenzar desde el mismo momento del gobierno de Luis Abinader. El 18 de agosto tenían que estar siendo convocadas todas esas licitaciones para que el gobierno pudiera arrancar, independientemente de darle continuidad a las obras de la pasada administración del presidente Medina, que el gobierno hubiese podido empezar sus propias obras para exhibirlas en el primer año de ejercicio. Pero no sabían ni siquiera cómo hacer las licitaciones. No seas tonto. Yo no soy tonto. Querían favorecer a sectores de su partido. No sabían cómo hacerlo. No promovieron esos cambios en las licitaciones, Atahualpa. Y vienen ahora con la justificación, que es otro cuento, de la ley de compras y contrataciones. No, es que no hicieron la inversión del gasto público. Como decía el presidente Fernández anoche, lo han restringido al mínimo el gasto que desarrolla el país. Por eso fue que no lo hicieron. Y ahora, un año después, vienen con el cuento. ¿Cómo puedes decir eso? Pero Juan Sebastián, discúlpame. ¿Cómo tú puedes hacer o sea, no me refiero a ti, vamos a generalizar. ¿Cómo se puede hacer un juicio de esa naturaleza sustentado cuando a quien más le conviene hacer esas inversiones, teniendo el dinero, es al gobierno y al presidente Luis Abinader? Pero Atahualpa, el presidente tiene el dinero, pero no ha ejecutado de lo consignado en el presupuesto más de un 30% de lo consignado en obras para el Estado, en gasto de capital. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué han hecho con ese dinero. Y no es la pandemia. La pandemia está aparte. No vamos a hablar de pandemia. No me vengan con coño con la pandemia. Sí, pero no vamos a hablar de pandemia. No se ha podido invertir ese dinero. No es porque el presidente o el gobierno no quiera. Al gobierno era que le convenía haber hecho esas inversiones. Se hubiese dado, porque el aporte que ha hecho el gobierno en términos de obras de inversión de capital o de gastos de capital ha sido mínimo, y con todo y eso el dinamismo del sector privado es lo que ha llevado a la economía a donde está ahora. Pero te estoy diciendo que es inconcebible. Han tenido el dinero y no han hecho la inversión de capital. Y eso de decir ahora de las compras y contrataciones es una excusa, es un cuento. Mira, porque coño no está cansado de esta vaina, de que todo es más. Solo falta el PRM que diga que el problema de los talibanes es culpa del PLD. Eso es lo único que falta. Cuando tú lo hablas de esa manera, tú lo estás politizando como si fuera el PLD. Sí, porque le están haciendo coño, lo que estaban era robando muchos de sus funcionarios. Espérate. Coño. Espérate, es inconcebible que Danilo Medina, por permitir esa corrupción, haya desdorado el mejor gobierno que ha tenido este país en toda su historia. Pero permitió esa corrupción y lo desdoró porque lo permitió. Pero tampoco podemos venir un año después con los mismos cuentos. Francisco Camacho, el coso de deportes, la semana pasada, hemos hecho un ahorro significativo
hemos votado 626 empleados. Hay un recorte y bajamos de 51.883.000 a 43.381.000 pesos. Repito, hemos votado 626 empleados. Coño, Atahualpa, yo cojo para la vaina de la nómina y calculo que en julio, cuando el PLD se gastaban 56 millones y ahora, habiendo votado 600, se gasta 57.787. Entonces, no me vengan con el cuento. Primero volviendo un año después que encontré nominillas y mintiéndole a un país cuando tú vas y comparas las nóminas y te das cuenta que todos los gastos corrientes del Estado han aumentado. Lamentablemente tocamos ese tema al final del programa, porque yo creo que tampoco se puede tergiversar lo que es el desempeño de un gobierno. Y por eso estoy diciendo, pueden estar cometiendo un error por el inicio, endilgando reclamando una inversión que todos quisiéramos que se hubiesen hecho y debió ser políticamente favorable al gobierno de Luis Abinader. Porque hubiese podido exigir, estamos construyendo, estamos haciendo, y no vamos a hacer. No han puesto un blog. Conjugar el verbo en presente. No han puesto un blog. Y por eso es que hoy una de las cosas que se le reclama, ¿qué es lo que usted ha hecho? Reitero, si ese dinero al cierre de este año, en el último cuatrimestre, sale como debe salir, y el año que viene el gobierno puede iniciar también con una cantidad de obras, ese argumento se le va a caer a la oposición. Se le va a caer. Pero tiene razón la oposición. Sí, señores, gracias. Feliz resto de la noche. Que el día de mañana sea productivo con la gracia y la bendición de Dios. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.